Bueno, nosotros como coordinadores del Consejo Parroquial le damos la bienvenida al Padre Samuel. Le deseamos que esté muy iluminado hoy para que nos llegue profundamente los mensajes de Fratelli Tutti. Y además la bienvenida a cada uno de los que están participando en este momento, ya sea por el Zoom o también por YouTube. Así que todos sean bienvenidos. Padre, usted puede hacer Padre, la presentación. Nuestro párroco hará la presentación del Padre Samuel. Sí, bueno, también saludarlo a todos, agradecerle que estemos acá y decirle que es una alegría que podamos compartir, aunque sea mediáticamente, este tema del Papa, que en la encíclica Fratelli Tutti, que nos va a dar el Padre Samuel Fernández, que es un querido amigo y también un reconocido profesor. Quisiera presentarlo a él, es profesor titular de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, es doctor en Teología y Ciencias Patrísticas del Instituto Patrístico Agustiniano en Roma y Universidad Lateranense de Roma. Y tiene, bueno, múltiples publicaciones. Yo buscaba ahí las publicaciones en largas páginas, entre las cuales están en el fondo de los primeros siglos de la Iglesia y en relación sobre todo a los padres Orígenes, Hilario Poitiers, Atanasio, y también en Chile mucho con el Padre Hurtado. Tenía publicaciones muy, muy bonitas del Padre Hurtado que han ayudado mucho. Publicaciones también, artículos. Y entonces, para nosotros un honor y una alegría poder que esté aquí, Padre Samuel, para hablarnos de esta encíclica con una perspectiva que es tan actual a nosotros, que nos hace tan bien este llamado a vivir la fe, pero de una manera de reconocernos hermanos. Fratelli Tutti, que está tomada el Papa de San Francisco de Asís, y el Papa lleva el nombre de San Francisco. Así que, bienvenido a todos, y bienvenido, Padre Samuel, a este encuentro, así que te damos la palabra. Bien, pues bueno, yo también agradezco mucho a Francisco. Para mí es un gusto encontrarme con todos ustedes. Nosotros tuvimos casi, ¿cuánto tuvimos? Como 7 años, no, 7, no más. 8 años, 8 años tuvimos. 8 años estuvimos en la misma, viviendo en la misma parroquia, Sí. Así que hemos hecho una gran amistad y por eso, y también me alegro mucho de estar en esta comunidad de San Francisco de Sales, que, digamos, tiene este interés por poder formarse mejor y eso verdaderamente a uno lo anima mucho. La idea, naturalmente, yo voy a hacer una presentación como de una media hora para que después podamos tener un tiempo para preguntas, comentarios, etcétera, y de esa manera entablar un diálogo. Y por otra parte, naturalmente que esta presentación no pretende reemplazar la lectura de la encíclica, sino que es una manera como de motivarla o ayudar a leerla o a releerla, ¿no es cierto? Dando como algunas claves que nos pueden ayudar a entender con mayor profundidad el texto de la encíclica. Cuando uno tiene el contexto, tiene la historia de una frase, entonces ahí uno la entiende mucho más, ¿no es cierto? Lo que pasa en una familia, ¿no es cierto? Se han fijado cuando en una familia que tienen dichos propios, experiencias propias, etcétera, etcétera, llega una persona a almorzar que no es de la familia, entiende bien poco. Y no porque las palabras que digan son raras, ¿no es cierto? Sino que porque basta con 2 o 3 palabras y los otros entienden de qué se trata. ¿Por qué? Porque tienen el contexto. Entonces, se trata un poco de eso, de poder ver el contexto, ir entrando, digamos, en algunas, vamos a leer unos pedacitos así, pero muy breve, para que podamos también nosotros tener como una idea general del contenido de la encíclica y así podamos, cuando la vayamos leyendo o releyendo, podamos comprenderla mejor y sobre todo tratar de llevarla a la práctica, ¿no? Bueno, de más está decir, ¿no es cierto?, el título digamos, es una clave de lectura. En las encíclicas siempre llevan el título de las primeras palabras. Entonces, bueno, en latín las frases se pueden ordenar de distintas maneras, entonces siempre se puede acomodar la primera frase para que las primeras palabras, ¿no es cierto?, sean muy significativas. Y el Papa Francisco, ¿no es cierto?, ha escogido una expresión que es de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, que es una expresión con la cual San Francisco en una carta se dirige a los frailes, ¿no es cierto? Y los trata de hermanos a todos, ¿no es cierto?
Bueno, la fraternidad, indudablemente que es un elemento central de la fe cristiana. Uno podría decir, bueno, la fraternidad se instauró sobre todo a partir de la Revolución Francesa, de la Ilustración, pero indudablemente que eso no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo, si nosotros nos preguntamos, si uno se pregunta cuál es el centro del mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Ahí, digamos, los estudiosos del Nuevo Testamento discuten, digamos, y durante mucho tiempo había una discusión, si acaso, cuál era el centro del mensaje de Jesús en los evangelios. Una línea de estudiosos decía el centro del mensaje de Jesús es el reino. Y otros decían, no, el centro del mensaje de Jesús es la paternidad de Dios, ¿no? Hasta que, digamos, un estudioso muy, muy importante, ¿no es cierto?, como que buscó reconciliar estas dos dimensiones. ¿En qué sentido? En el hecho de que si uno cuando habla del reino de Dios, ¿de qué se trata? Se trata de la situación humana cuando Dios está reinando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A uno le suena el reino como algo más social, por así decir, y en cambio la paternidad de Dios como algo más espiritual, más religioso. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos damos cuenta con profundidad, nosotros nos encontramos con que el hecho que Dios sea Padre, ¿no es cierto?, significa muchas cosas. En primer lugar, digamos, al reconocer que Dios es Padre, también necesariamente debemos reconocer que los demás son hermanos. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, esta dimensión, por así decir, vertical de la paternidad de Dios, porque alguien dice, bueno, ¿qué es lo que vino a hablar? O sea, ¿Jesús a qué vino a hablar? ¿Vino a hablar de Dios o vino a hablar de cómo nos teníamos que tratar nosotros? ¿Cierto? Esa era un poco la disyuntiva que había, digamos, hace años atrás entre los estudiosos del Nuevo Testamento. Bueno, ¿el mensaje de Jesús es religioso o es social? ¿Se fijan? Una pregunta que hasta el día de hoy nosotros nos podemos seguir haciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se va en profundidad en el mensaje de Jesús, nosotros nos damos cuenta que este mensaje tan religioso, que es, en el fondo, es hablar de Dios y hablar de quién es Dios, ¿no es cierto? No solamente, digamos, nosotros muchas veces estamos acostumbrados a preguntarnos si creemos o no creemos en Dios, o estamos pensando, ¿no es cierto?, si esa persona cree en Dios o no cree en Dios, ¿no es cierto? Pero hay otra pregunta que es la que nos tenemos que hacer nosotros que somos creyentes, no solamente nos tenemos que preguntar si creemos o no creemos en Dios, sino que en qué Dios creemos. O sea, ¿cómo es el Dios en quien nosotros creemos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El día que para mí, o sea, si para mí Dios es un juez, eso no tiene mucho que ver con los demás. Si para mí Dios es simplemente el creador, tampoco tiene demasiado que ver, a pesar de que igual tiene que ver con los demás, ¿no es cierto? Pero si yo reconozco a Dios que es Padre, entonces eso significa que los demás son mis hermanos. ¿Se fijan? Entonces, esta dimensión, por así decir, vertical, espiritual, religiosa del mensaje de Jesús, necesariamente tiene repercusiones en el modo como nosotros nos relacionamos con los demás, ¿cierto? Entonces, no son dos temas distintos, no son dos temas distintos. Yo me acuerdo, ya que Francisco lo recordó, cuando se preparaba la canonización del Padre Hurtado, también estaba había gente que decía, bueno, pero el mensaje del Padre Hurtado era espiritual o era social, ¿cierto? Y la verdad que en el fondo, si nosotros comprendemos, tratamos de entrar con apertura de corazón al mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que no se pueden separar los dos elementos, ¿no es cierto? No se pueden separar el aspecto, por así decir, religioso, espiritual, del mensaje de Jesús, de las consecuencias que tiene para la vida humana y para cómo nos entendemos, ¿no es cierto?, con los demás. La palabra Padre, ¿no es cierto?, es una palabra, como lo vamos a ver, ¿no es cierto?, la palabra Padre es una palabra que digamos, se habla de, es un término correlativo, una palabra complicada, ¿no es cierto? Sí, siempre hay que decir palabras complicadas, entonces ahí parece que la conferencia es más profunda, ¿no es cierto? Bueno, pero cuando decimos una palabra correlativa, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que padre, o sea, la palabra padre no se sostiene por sí misma, porque es imposible ser padre sin un hijo, o sin una hija, naturalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros reconocemos que Dios es Padre,
eso implica algo de lo que somos nosotros. O sea, no solamente algo, sino que en el fondo reconocer a Dios como Padre implica que yo me reconozco como hijo. ¿Se fijan? Paternidad y filiación son dos términos correlativos. No puede existir uno sin el otro. ¿Se fijan? Cuando nosotros decimos que Dios es que Dios es Padre, ahí ya estamos de alguna manera involucrando al Hijo, ¿no es cierto? Al Hijo eterno de Dios. ¿Por qué Dios es eternamente Padre? Porque eternamente tiene a su Hijo en la comunión del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces, Dios, que es eternamente Padre, se revela a nosotros como Padre, y de esa manera también nosotros nos reconocemos quién soy yo, pero juntamente con eso, y eso es lo interesante, que reconocemos quiénes son los demás. ¿Fijan? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Uno podría nuevamente volver a esta misma disyuntiva. Bueno, pero el Papa, ¿de quién es lo que está hablando? ¿Está hablando de los hombres o está hablando de Dios? ¿No es cierto? Porque uno podría decir, claro, a mí en el colegio, cuando era niño, me enseñaron de que el Papa tenía que hablar de Dios. Y resulta de que el Papa escribe una encíclica que se llama Hermanos. ¿Y qué tiene que ver? ¿No es cierto? No, pues tendría que hablar de Dios. No, es que, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente el mensaje de Jesús acerca de la paternidad de Dios nos lleva a reconocernos a nosotros, en primer lugar, como hijos, y también a reconocer a los demás como hermanos, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces, se fijan que la fraternidad de la cual se está hablando en esta encíclica no es simplemente la fraternidad de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? No es simplemente la fraternidad de la Ilustración, sino que es la fraternidad que proviene de la paternidad de Dios, revelada por Jesús de Nazaret, ¿cierto? O sea, si uno aún, digamos, antes de la venida de Jesús, uno a un israelita le preguntaba qué características tiene Dios, le daría muchas características, entre las cuales también diría que Dios es Padre. Pero la paternidad en el Antiguo Testamento no era, por así decir, uno de las características fundamentales. En cambio, Jesús revela, se revela a sí mismo como el Hijo, y al revelarse a sí mismo como el Hijo, revela que Dios es Padre, ¿cierto? Ahí nuevamente nosotros podríamos volver sobre este mismo tema, decir, o sea, si nosotros le preguntáramos a Jesús, decirle, Señor, dinos tú con muy pocas palabras lo esencial de ti, ¿quién eres tú? Si le preguntáramos a Jesús, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que nos respondería Jesús posiblemente? Él nos diría, yo soy el Hijo. Yo no podría decirle, no, yo no te estoy preguntando por tu relación con Dios Padre, sino que tú en ti mismo, ¿quién eres? Y Jesús nos tendría que decir, es que lo que pasa es que yo no me defino por lo que soy yo, sino que yo me defino por mi relación con Dios Padre, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí hay una novedad muy grande, que es la que destaca la encíclica, que es el hecho de que la identidad de Jesús no es algo que Jesús tiene aquí adentro, sino que es algo que tiene que ver con su relación con Dios Padre, ¿no? Y acá hay un cambio radical, muy, muy, muy radical, ¿no es cierto? En la filosofía clásica de Aristóteles, ¿no es cierto? Que está que la relación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando uno estudia filosofía en el colegio? Sustancia y accidente, ¿no es cierto? Hay cosas que son sustanciales y cosas que son accidentales. Bien, ¿no es cierto? Uno dice, este destacador, digamos, es lo que es, pero accidentalmente es mío, porque podría dejar de ser mío y de ser de otra persona y sería lo mismo. Ya antes de ser mío, cuando estaba en la tienda, era lo que era. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La relación conmigo al destacador le da lo mismo. El destacador no se define por su relación, sino que se define por lo que es en sí mismo, ¿cierto? Esa era la manera normal de comprender la identidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando viene Jesús y nos dice que Dios es Padre y que Él es el Hijo y que la raíz de toda la realidad, ¿no es cierto? Es decir, Dios Padre es una realidad relacional, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hablamos que Dios es trino, o sea, piensen ustedes, nosotros podemos decir que Dios es amor eternamente porque hay diversidad de personas. Si nosotros no creyéramos, si nosotros pensáramos que hay un único Dios, una única persona divina,
¿Se fijan? Nosotros no podríamos decir que Dios eternamente es amor. ¿Por qué? Porque tendría que haberse amado a sí mismo simplemente, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que Dios sea relación, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea comunión trinitaria, sea entrega, sea diversidad, etcétera, etcétera, eso es lo que fundamenta la manera como Dios se entrega a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La identidad ya no es algo que yo tengo en mí mismo, sino que la identidad, o sea, mejor, sigamos primero con Jesús. Jesús nos puede decir, mi identidad no se define por lo que soy yo, sino que se define por lo que soy yo ante Dios Padre, ¿cierto? Porque yo soy ante el Padre hijo, yo soy hijo ante el Padre. Pero ustedes se dan cuenta que no puede ser hijo en absoluto, porque tiene que ser hijo en relación al Padre. ¿Se fijan? Entonces ahí nosotros tenemos este gran giro en la manera de comprender la realidad completa, decimos, ¿no es cierto?, en la manera de comprender la realidad de Dios, que es la raíz de toda la existencia, y en la manera también de reconocernos a nosotros. Se fijan, nosotros seguimos muchas veces pensando, como quien dice a la manera clásica, en que lo relacional es accidental. Es como que, se fijan, a veces uno dice, a ver, si yo quiero ser yo mismo, ¿no es cierto? Uno dice, yo quisiera ser yo mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces uno podría pensar, claro, yo me tengo que aislar para llegar a ser yo mismo. ¿Por qué? Porque estando en relación con tanta gente como que me pierdo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Con digamos, con una mirada a la luz de la teología trinitaria, a la luz de la revelación de Jesús, en el fondo nosotros, ¿qué es lo que descubrimos? Descubrimos que nuestra propia identidad se va realizando, se va desarrollando ante los demás y naturalmente ante Dios, ¿se fijan? Entonces ya yo no puedo decir yo soy lo que soy en mí mismo y accidentalmente me relaciono con las demás personas. Pero se fijan que ahí se acaban las relaciones y no importa mucho porque queda como que se mantiene como lo mismo. Pero en cambio, ¿no es cierto? Si nosotros entramos con profundidad en esto, nos damos cuenta que cosa, que nosotros somos ante los demás. ¿Se fijan? O sea, pensemos lo que significa el matrimonio, pensemos lo que significa la familia, pensemos lo que significa la parroquia, ¿no es cierto? Para un párroco, etcétera, etcétera, los alumnos, para un profesor. O sea, uno no es uno solo, ¿se fijan? Uno no es una mónada que accidentalmente entre en relación con los demás. Uno se define por las relaciones. Uno se define por las vinculaciones, ¿se fijan? Y ahí nosotros nos encontramos con algo que es como, podríamos decir, la raíz que hace que efectivamente nosotros a los demás los debamos mirar como hermanos. ¿Se fijan? Alguien que no es... ¿Se fijan? Uno podría decir, claro, la ideología, ¿no es cierto?, marxista antigua, clásica, ¿no es cierto?, los demás son adversarios, ¿se fijan? El desarrollo se produce a través de la lucha, ¿cierto? En las ideologías más liberales, los demás quienes son competidores, ¿no es cierto? Yo tengo que, digamos, frente a los demás tengo que ganarles, ¿no es cierto? Y de esa manera me desarrollo venciendo al otro, ¿se fijan? O me desarrollo luchando contra el otro, ¿cierto? Se fijan que finalmente, digamos, estas dos ideologías que son, digamos, dos extremos, finalmente tienen algo en común, que al otro lo ven como un obstáculo, ¿cierto? Un obstáculo que hay que vencer o que hay que, digamos, hay que superar, pero en definitiva el otro no es aquel frente a quien yo llego a ser quien estoy llamado a ser, ¿se fijan? O sea, nosotros estamos llamados a ser. La vida humana que nosotros recibimos como un don de Dios es algo para desarrollarse. ¿Se fijan? Uno dice, todos somos seres humanos desde el punto de vista así de participamos de la naturaleza humana. ¿Se fijan? Eso no cabe duda. Pero la naturaleza humana en cada uno de nosotros está llamada a desarrollarse. Uno puede ser más humano o menos humano. ¿Se fijan? Entonces, esta identidad relacional, como la podríamos llamar, ¿no es cierto? O dicho en términos más precisos, esta antropología relacional, que son palabras así como medias complicadas, pero aquí se refieren a la antropología, es decir, yo comprendo al ser humano no como un individuo, ¿se fijan? No como un individuo
que se siente amenazado por los demás. ¿Se fijan? No lo comprendo como un individuo que se siente amenazado por los demás, sino que lo comprendo como una persona que necesita de los demás para ser quien él está llamado a ser. ¿Se fijan? Entonces es un giro muy importante que nos puede mostrar distintas cosas. ¿Se fijan? Naturalmente que eso el Papa Francisco lo lleva a la práctica, ¿no es cierto?, respecto del tema, por ejemplo, de la migración. A ver, los demás son solamente una amenaza, ¿se fijan? La desigualdad o sea, en el fondo, los problemas que produce la desigualdad significa que unos están perfectamente bien y los otros mal, o estamos de alguna manera todos mal también, ¿no es cierto? Entonces, esta antropología relacional que nos lleva a descubrir que el individualismo no es la solución, ¿se fijan? El individualismo no es la solución, no se trata de perderse digamos, en el resto, sino que se trata de que el otro, porque para el individualismo, ¿no es cierto?, el otro siempre es una amenaza. Para el individualismo, el otro es una amenaza del cual hay que protegerse, ¿cierto? En cambio, para esta antropología relacional, el otro, los demás, nosotros los necesitamos para ser quienes nosotros estamos llamados a ser. O sea, pensemos, ¿no es cierto?, en las personas que nosotros más queremos, con las que más compartimos, etcétera, etcétera, hasta qué punto ellos forman parte de nosotros. O sea, nosotros no seríamos nosotros mismos sin ellos. ¿Se fijan? Entonces, lo más propio mío no está, digamos, simplemente dentro de mí, sino que lo más propio mío también está vinculado y en relación con los demás. Entonces, yo me atrevería a decir que esa es como la clave más fundamental de la encíclica, y ahora podemos hacer como un recorrido sobre los puntos particulares, ¿no es cierto? Si quieren voy a compartir pantalla un minutito nomás, es simplemente para ver el índice, ¿no es cierto? Bueno, aquí ustedes ven, tiene 8 capítulos, parte con, digamos, como con un análisis del mundo, luego viene una reflexión sobre el buen samaritano. Aquí se fijan, está pensar y gestar un mundo abierto, que nuevamente está el tema de no estar cerrado dentro de uno. Nuevamente la palabra corazón abierto al mundo entero, la mejor política, bueno, ahí vamos, mejor no voy, digamos, voy de una vez y vamos explicando un poco cada uno de estos capítulos. Y bueno, y termina con una oración al Creador y otra oración ecuménica. Yo aquí copié la oración al Creador, que la podemos reservar para el final, podemos rezarla juntos. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto?, el texto parte con el capítulo primero, que se llama Las sombras del mundo, de un mundo cerrado. ¿Qué es lo que quisiera comentar? Obviamente que no hacer un resumen de cada capítulo sería poco adecuado. Pero ¿cuál es el punto? Aquí el primer paso es ver, ¿no es cierto? Nuevamente se fijan la apertura, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos medio acostumbrados que, como nosotros somos católicos, nos leímos el catecismo, sabemos de qué se tratan las cosas, es como que nosotros tenemos que venir a enseñar. ¿Se fijan? Esa es un poco la idea, y también ha sido un poquito la práctica de cómo nosotros nos hemos plantado frente al mundo. O sea, nos ponemos ahí y empezamos a enseñar, ¿no es cierto? A nosotros en el seminario, ¿qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan a hablar y nos enseñan a enseñar, ¿cierto? Uno dice, el esqueleto, el índice de la encíclica, ¿qué es lo que nos dice? Que antes de enseñar y antes de hablar, ¿no es cierto?, hay que escuchar y hay que aprender, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que está detrás de acá? ¿No es cierto? También un giro de una iglesia que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a hablar y a enseñar, y que nosotros deberíamos también aprender y escuchar. ¿Se fijan? Eso es una gran cosa y es un giro muy importante que nosotros tenemos que dar. ¿Y de qué es lo que podemos aprender? Tenemos que aprender también de lo que está pasando en el mundo. ¿Se fijan? Tenemos que oír qué es lo que está pasando en el mundo.
No es que, o sea, si nosotros fuéramos, digamos, en los primeros siglos habían un grupo de herejes que se llamaban los marcionitas, ¿no es cierto? Los marcionitas pensaban que este mundo era creado por un Dios malo y el Dios bueno venía de fuera, ¿no es cierto? Claro, los marcionitas no tenían por qué tratar de entender lo que estaba pasando en el mundo y en la sociedad. ¿Por qué? Porque creían que eso no tenía nada que ver con Dios. Pero nosotros que creemos que el mundo es creación de Dios, ¿no es cierto? Que el mundo es creación de Dios, que el ser humano es creación de Dios, que cada ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que estar abiertos a lo que está pasando. Y tenemos que estar abiertos a lo que está pasando no solamente para juzgar lo que pasa, sino que también para aprender de lo que está pasando. ¿Fijan? Eso yo creo que es muy importante porque si Dios ha tenido confianza en el ser humano y le ha dado, nos ha creado y nos ha dado libertad, entonces también nosotros deberíamos tener confianza en el ser humano y por lo tanto cualquier diagnóstico demasiado negativo de lo que está pasando es un diagnóstico que se le olvida de que el mundo es creación de Dios y que el ser humano está creado a imagen de Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una cosa que es bien importante porque yo me atrevería a decir, si vemos todo negativo, quiere decir que tenemos un problema en la vista. ¿Se fijan? No un problema, no es que no puede ser que esté todo negativo. ¿Por qué? Porque el mundo es creación de Dios y Dios también en su sabiduría lo creó y le dio autonomía y nos dio la libertad y creemos que Dios no se equivocó al darnos la libertad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos todo negativo, quiere decir de que no estamos viendo bien, hay cosas que no estamos viendo. Sin duda que hay cosas sumamente negativas que suceden y procesos que son muy negativos, eso no cabe duda y está muy bien que los veamos, ¿no es cierto? El problema es cuando solamente vemos lo negativo y no somos capaces de reconocer también lo positivo que hay ahí. Entonces, la primera idea, ¿no es cierto?, es esto de que de partir una encíclica mirando, viendo y en cierto sentido, ¿no es cierto?, aprendiendo de lo que está pasando. El segundo capítulo es el buen samaritano. Ahora, ustedes saben que de todas las parábolas que Jesús escribió, ¿no es cierto?, el Papa podría haber tomado cualquiera, ¿no es cierto? Hay algún documento pontificio importante que tiene como centro el hijo pródigo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el Papa toma el buen samaritano? Precisamente porque es el hermano universal, podríamos decir, ¿cierto? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos reconocemos como fratelli tutti, o sea, como todos hermanos, entonces por ahí tiene un subtítulo, no me acuerdo en qué capítulo, pero hay un subtítulo que, digamos, el Papa es muy bueno para los juegos de palabras, cosas así, entonces le pone el límite de las fronteras. Claro, es cierto, deben existir fronteras, pueden existir fronteras en función del bien común, pero las fronteras también tienen un límite. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque lo que no tiene límite es la fraternidad universal. ¿Se fijan? Eso es absoluto. O sea, el límite que tenemos, digamos, en la cordillera, hubo un tiempo que no existía. Se puede modificar, podría desaparecer, ¿no es cierto? Todos hemos visto lo que ha pasado en Europa, digamos, desde, digamos, hace tan poco tiempo, Segunda Guerra Mundial, y luego, digamos, Comunidad Europea, donde los autos ni siquiera paran en las fronteras, ¿no es cierto? Las fronteras como que medio desaparecieron. Ahora con el Brexit las cosas se ponen un poco distintas, todo lo que queramos, pero ¿cuál es el punto? Las fronteras se pueden correr. Si yo tengo por ahí un atlas histórico, entonces uno ve cómo se van corriendo las fronteras. Las fronteras pueden estar por aquí, por acá, o pueden desaparecer o aparecer más, ¿cierto? Puede pasar eso. Pero la fraternidad universal es algo que permanece. Entonces, eso sí que es absoluto y las fronteras son relativas. ¿Fijan? Entonces, por eso el Papa con el buen samaritano, podríamos decir el hermano universal, porque es precisamente el samaritano, es el de otro pueblo que se compadece, reconoce en el herido un hermano y lo trata como hermano. ¿Se fijan? Entonces, ahí naturalmente que la parábola contiene también una crítica fuerte a la religiosidad que Jesús conoció. Porque en el fondo pasa, ¿no es cierto?, el sacerdote y el levita y pasan de largo. ¿Se fijan? Entonces también es un llamado a la atención de que la manera como nosotros vivimos nuestra fe, nuestra religiosidad, no sea un obstáculo, sino que al contrario, ¿no es cierto?, sea un incentivo para el encuentro con los demás, ¿no es cierto?
Entonces, ¿quién es mi prójimo? La gran pregunta, ¿no es cierto?, que responde Jesús con la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi hermano? ¿No es cierto? El Papa recorre un poco la Biblia con esos textos, ¿no es cierto? ¿Dónde está tu hermano? Desde el Génesis para adelante. Y el punto, digamos, es que esta religiosidad había olvidado lo principal, ¿no es cierto?, que es esto del amor al prójimo. En los días, no, fue el día martes, me parece, que leímos en la segunda lectura, era la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que es la colecta que hace San Pablo para los pobres de Jerusalén, ¿cierto? Cuando uno escucha esa lectura, a uno le parece como obvio, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, en las parroquias se hacen, digamos, distintas actividades para conseguir fondos para una persona que está sufriendo, etcétera, etcétera? Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y eso está muy bien que estemos acostumbrados, que nos parezca natural eso. Pero eso es una cosa sumamente novedosa. Yo he escuchado a algún estudioso que dice, es la primera colecta que tiene motivación religiosa que conocemos en la historia. Uno dice, ¿pero cómo? O sea, la religión romana, ¿de qué se trataba? Se trataba de mantener los dioses a raya, por decir así. O sea, que a uno lo protegieran, pero que no lo molestaran mucho. Entonces, uno le prendía las velas, le pagaba los sacrificios, hacía las cosas así, pero no era de que uno entrara en una relación de amistad con Dios, no. Y eso no tenía nada que ver con la manera como yo me comportaba. O sea, si yo, un señor que era romano, no tenía asociado para nada su fe, digamos, y su preocupación por los dioses romanos con comportarse bien con los demás. Nada que ver, ¿no es cierto? Eran dos cosas completamente distintas. ¿Se fijan? La religiosidad es una cosa y la manera como yo vivo es otra, ¿no es cierto? Así era la religión romana. Y San Pablo, ¿no es cierto?, justamente en Corinto, que ya era una zona que no era del pueblo de Israel, en el fondo muestra la vinculación que hay entre la fe que tenemos, ¿no es cierto?, la fe en Dios que es Padre, y en su Hijo Jesús, que se ha vuelto nuestro hermano, y que por lo tanto nos ha hecho a hermanos todos, hijos de un mismo Padre, y eso, ¿qué es lo que implica? Involucra la vida completa. ¿Se fijan? Entonces, la religión romana, digamos, separaba completamente la vida, por así decir, doméstica, de la vida religiosa. El cristianismo, ¿no es cierto?, los ve como una sola unidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la paternidad universal de Dios implica la fraternidad universal de los seres humanos, ¿cierto? Después el capítulo 3 se llama Pensar y gestar un mundo abierto, ¿ya? Aquí yo tengo el texto parte con esta frase, dice, un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud, sino es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Fíjense? En estas dos líneas, el Papa resume un poco lo que estábamos tratando de decir hace un momento, ¿cierto? O sea, el ser humano no llega a ser quien está llamado a ser, sino en la salida de sí mismo, ¿no es cierto? La entrega a los demás, ¿no? La entrega sincera a los demás, ¿no es cierto? Entonces, la plenitud humana no está en refugiarse del otro. La plenitud humana no está en aislarse del otro, en protegerse del otro, sino que la plenitud humana está en la entrega al otro, ¿no es cierto? En la donación. Nosotros estamos hechos para entregarnos, hechos para donarnos, ¿no es cierto? Y eso es lo que, digamos, en la encíclica se destaca mucho, y se destaca sobre todo el hecho de que de esta manera entonces digamos, en el fondo, estoy medio desordenado en esta frase, ¿no es cierto? Pero no importa. En el fondo, el punto ¿cuál es? Que no se trata simplemente, ¿no es cierto? Mire, tienen que portarse bien porque los demás y la cosa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sino que, ¿qué es lo que se está diciendo acá? Si tú quieres desarrollar verdaderamente tu vocación de ser humano, no te puedes encerrar en ti mismo. ¿Fijan? No es simplemente que, mira, no te encierres en ti mismo porque hay gente que lo está pasando mal, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Y tiene mucha relevancia. Pero el mensaje del Evangelio es una buena noticia, ¿se fijan? ¿Y cuál es la buena noticia? Mira, este es el camino para vivir la vida de manera verdaderamente humana, ¿no es cierto? Verdaderamente humana. ¿Y cuál es el camino de vivir la vida de manera verdaderamente humana? Es Jesús de Nazaret,
que vivió totalmente abierto a la voluntad del Padre, que se dejó guiar por el Espíritu Santo y que tuvo su corazón siempre abierto a los demás, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros tenemos esta idea de la apertura. La identidad no es lo que tengo acá, sino que lo que encuentro en la relación con los demás. Y me he pasado un poco del tiempo de lo que quería, pero 5 minutos más. Un resumen, digamos, un resumen fundamental de la encíclica, que es lo que todo esto que nosotros estamos hablando, un poco a nivel más personal, más individual, tiene que tener una repercusión no solamente en nuestras relaciones, por así decir, privadas, sino que tiene que tener una repercusión en la manera como nosotros nos organizamos como comunidad humana, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Papa empieza a hablar del tema de la política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si los seres humanos somos de tal manera que nuestra vinculación es lo que le da sentido a nuestra vida, entonces esa idea tiene que repercutir en la manera como nosotros, voy a ponerme, digamos, polémico, en la manera como nosotros pagamos impuestos también, ¿se fijan? O sea, tiene que ver, no son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, si yo tengo la idea de que el ser humano se realiza individualmente, obviamente que voy a ser partidario de pagar lo menos impuestos posible, ¿se fijan? Ahora, si yo tengo la idea de que si no estamos todos bien, nadie está bien, ¿no es cierto? Si no hay, digamos, o sea, si en el fondo, si yo reconozco que mi vida humana no llega a ser plena sino en comunión y en relación con los demás, entonces mi trabajo no es solamente mi trabajo, ¿se fijan? Mis recursos no son solamente mis recursos, sino que hay una cosa que tiene que, o sea, en la manera como nosotros nos organizamos como sociedad, tiene que repercutir lo que nosotros creemos del ser humano, ¿se fijan? Y alguien podría decir, ¿no es cierto?, unas afirmaciones que están bien de moda hoy día, bueno, pero si uno tiene una convicción religiosa, ¿por qué se la va a imponer a los demás? Claro que no se la vamos a imponer a los demás, pero sí que la podemos proponer, ¿se fijan? Porque si yo estoy convencido que no solamente los cristianos, sino que todo ser humano no se realiza en el individualismo, sino que se realiza, ¿no es cierto?, en la vinculación con los demás, yo tengo no solamente el derecho, y me atrevería a decir hasta el deber, de querer que la convicción que yo tengo, ¿no es cierto?, pueda hacerse realidad, digamos, lo más ampliamente posible, porque yo creo efectivamente que todo ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios y su plenitud no se alcanza sin, digamos, el encuentro con los demás. Entonces, por eso nosotros podríamos decir, claro, el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero, la mejor política, que es el capítulo 5, el diálogo y amistad social, que es como uno de los capítulos así centrales. ¿Qué tiene, a qué apunta? Son las consecuencias, así como hay consecuencias individuales, hay consecuencias sociales de la fraternidad universal, ¿no es cierto? El bien común, ese es el que importa. ¿Se fijan? Ese es el principal, el bien común. Y por eso las fronteras tienen límite, ¿no es cierto? La relación entre lo local y lo universal, ¿no es cierto? La fraternidad debe traducirse en formas de organización. ¿Por qué? Porque lo que creemos del ser humano como ser social debe también siempre tener consecuencia en la manera como nosotros nos organizamos. Finalmente, digamos, el Papa desarrolla el tema de los caminos de reencuentro, habla mucho del tema, naturalmente, que del diálogo y de la paz, porque nuevamente, ¿no es cierto? O sea, si yo reconozco al otro como alguien frente a quien yo digamos, desarrollo mi propia vocación, yo no lo puedo ver simplemente como un adversario a quien tengo que vencer o que tengo que convencer, porque yo ya tengo la verdad completa, sino que reconozco a alguien del cual yo también puedo aprender, ¿cierto? Por eso en el primer capítulo se trata de ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y finalmente, ¿no es cierto?, un tema que hoy día también se ha puesto muy
muy sobre la mesa, que es el tema de las religiones al servicio de la paz, ¿no? Esto que nos parece, digamos, nos parece como para nosotros un poco obvio, ¿no es cierto? No es tan obvio precisamente porque en muchos lugares, ¿no es cierto?, la religión ha sido causa de conflicto, ¿no? O sea, voy a decirlo un poco como una caricatura, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que es peligroso que una persona tenga convicciones firmes, ¿no es cierto? Pues claro, si nadie está demasiado convencido de nada, nadie va a pelear. Es un poco, por eso digo, es como una especie de caricatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es medio peligroso que haya gente que tiene unas creencias tan fuertes, porque como no coinciden, digamos, eso va a chocar, ¿digan? Y por lo tanto, digamos, algunos acusan a la religión de ser fuente de conflicto, ¿no? Ahora, históricamente no podemos negar de que lo ha sido en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Pero el punto de qué se trata, ¿no es cierto? Uno podría decir, la sociedad secularista, ¿qué es lo que ha dicho? Digamos, bueno, frente al conflicto de las religiones, entonces mejor suprimir las religiones, ¿cierto? Nosotros lo que podríamos decir, claro, frente a las deformaciones de la religión, nosotros tenemos que buscar la mejor religión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una fe cristiana auténtica debe ser un factor de unidad, de entendimiento, de diálogo, ¿no es cierto? O sea, es tan triste cuando uno ve, por una parte, que digamos, que las creencias religiosas se traducen en guerras, ¿no es cierto? Eso es muy triste. Y por otra parte también es muy bonito cuando uno ve que a veces hay desastres, guerras civiles, etcétera, en países que se ven en África, etcétera, y quiénes son los que se quedan, quiénes son los que están ahí, son los misioneros, son los que están buscando los caminos de reconciliación, etcétera. Entonces, ahí uno puede ver también hasta qué punto muchas veces una fe auténtica, una fe verdadera, no es un factor de conflicto, no es un factor de guerra, sino que al contrario, ¿no es cierto?, es un factor de diálogo, de encuentro, de paz, en definitiva, ¿no es cierto?, de esta fraternidad universal, ¿no? Bien, ahí hicimos un recorrido bien rápido por la encíclica que tiene sus buenas 97 páginas, ¿no es cierto?, y que, digamos, en un rato no es fácil hacer un recorrido, pero de todas maneras, al menos yo creo que por lo menos hemos conversado de algunas de las claves fundamentales, y ahora tenemos todavía un rato para comentarios, para tener un momento de diálogo. Gracias, Padre Samuel, por tus palabras. Yo invito a las personas que quieran hacer una pregunta o comentar alguna inquietud, que desbloquee su micrófono, por favor, o levante la mano y le vamos dando la palabra. Hola, Padre. Me tomo a un comentario aprovechando el silencio. Carlos Chapa es mi nombre. Muchas gracias por la charla. De nada. Muy interesante y muy buena, además. No sé si vale que lo diga yo, pero usted ya tiene harto más años de estudio. Me llama la atención, o sea, quería comentar un par de cosas. A mí no solo por interés y por trabajo no es que me tocó, leí también la encíclica Laudato Si, y me llama la atención que se repiten algunas ideas, digamos, con la Fratelli Tutti, quizás por la cercanía temporal, o quizás por el énfasis que el Papa quiere dar en ciertos aspectos. Y lo quiero vincular con la vía política de los que somos católicos. Porque nos deja a veces medio en jaque mate, o sea, sobre todo en un país como Chile, que tiene una lógica y una normativa que a veces derechamente el Papa la plantea como errada, digamos, en esta legislación. Entonces, ¿cómo? No lo quiero centralizar en nada puntual o darle a usted la libertad para abordar qué punto en específico cree usted que vale la pena tomarlo, pero ¿cómo nosotros, católicos, y también voy a decir algo políticamente incorrecto, que vivimos en Vitacura, probablemente de los sectores más acomodados de Chile, tomamos las palabras del Papa y las ponemos en práctica en verdad, en un contexto político
que, donde cuesta no ser pesimista, digamos. O sea, yo asumo que el próximo presidente de Chile va a ser comunista, en un contexto político donde se está aprobando el matrimonio igualitario, en un contexto político donde un país completo o la Iglesia Católica de un país entero, que en este caso es Alemania, está pensando que quizás es el camino correcto. ¿Cómo uno hormiga en este universo, este cosmos de cosas que pasan como por arriba, ¿sí? Se apea y se encamina socialmente? Porque en lo espiritual está claro, o sea, lo espiritual, a Dios rezando y con el mazo dando, digamos, pero después hay que salir a la calle y hay que enfrentar conversaciones, sobremesa, familias con familias que opinan distinto porque tienen un caso cercano de, no sé, de un matrimonio igualitario, qué sé yo. Eso, lo dejo hasta ahí para darle el espacio a usted. Bueno, te agradezco la pregunta. O sea, yo creo que una pregunta que nos hacemos todos, ¿no es cierto? Porque yo creo que, o sea, obviamente que todos nosotros, yo me incluyo perfectamente, ¿no es cierto?, vivimos en una situación en que tenemos muchos privilegios, tenemos una cantidad de temas resueltos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, por una parte, ¿no es cierto?, obviamente que uno tiene que estar siempre haciendo, como quien dice, o sea, reflexionando sobre cómo está viviendo, digamos, a qué está dedicando su tiempo, sus recursos, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, yo creo que si alguien dice, mira, yo tengo resuelto ese problema, es que de alguna manera lo está tapando, porque en el fondo, digamos, es un problema que yo mismo lo experimento también, y me gustaría, digamos, y me hace bien tu pregunta porque me estimula también a volver a preguntarme. Ahora, respecto de lo que tú decías de la cuestión de la vía política, yo me atrevería a decir dos cosas, ¿no es cierto? Una es poner en contacto lo que acabamos de escuchar de la Fratelli Tutti, ¿no es cierto? Ponerlo en contacto con la Amoris Laetitia, que si bien se trataba del tema de la familia, etcétera, etcétera, tiene una frase que a mí me parece que es muy fundamental, que dice que se debe dar más espacio a la conciencia que el que digamos, en la acción, en la praxis de la iglesia, una cosa así. O sea, se le debe dar más espacio al desarrollo de la conciencia por parte de cada uno de los cristianos, de lo que hasta ahora le hemos dado, ¿no es cierto? O sea, ahí también yo creo que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer una autocrítica en cuanto que durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ya no, digamos, hace no tanto tiempo, ¿no es cierto?, en las prédicas se decía por quién había que votar simplemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que llega el momento en que católicos formados, ¿no es cierto?, ahí tú te ves, digamos, con una buena biblioteca detrás, ¿no es cierto?, y ¿qué es lo que pasa? O sea, en el fondo, así como Dios nos creó a su imagen, nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio libertad, ¿no es cierto?, y Dios no se equivocó al darnos libertad. Yo creo que nosotros como iglesia, yo hablo a nombre del clero, nosotros tenemos que, digamos, confiar mucho más, ¿no es cierto?, en que cada persona vaya descubriendo su camino, que a lo mejor tú no vas a ver las mismas cosas que veo yo, y viceversa, posiblemente vamos a concordar en muchas cosas, en otras podríamos no concordar en otras, y por otra parte, entonces, por una parte yo creo que está el tema de confiar más en, digamos, lo que cada uno sinceramente está viendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces nosotros tenemos como el deseo de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y eso nos lleva, digamos, a homogenizar ya, digamos, muchas veces a sacrificar las personalidades más ricas, ¿no es cierto? Porque si estandarizamos todo, digamos, siempre tendemos a nivelar un poquito para abajo. Y por otra parte, yo creo que, y la otra cosa también es, yo creo que la encíclica tiene cosas bien interesantes sobre la escucha. O sea, digamos, nosotros como católicos muchas veces tenemos demasiado claro que, digamos, todas las respuestas, cuando la verdad que hay muchos temas que son más complejos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tener, digamos, tener la valentía de que a uno se le desarme un poco el esquema que uno tiene,
Naturalmente que ahí hay una tensión muy delicada, ¿no es cierto?, en mantener, digamos, o sea, si nosotros le preguntamos a cualquier cristiano si es necesario mantener las cosas fundamentales y las cosas que no son fundamentales y si es posible cambiarlas, todo el mundo dice que sí, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando nos ponemos a enumerar cuáles son las cosas fundamentales y cuáles son las secundarias, ahí, digamos, tenemos posiblemente ahí necesitaríamos mucho tiempo para darnos cuenta la distancia que hay, ¿no es cierto? Entonces hay muchas zonas grises también, ¿no es cierto? O sea, entonces yo creo que ahí nosotros no podemos esperar, digamos, y nosotros no, como sacerdotes no podemos pretender, digamos, como alinear a todo el mundo, digamos, como con un programa, sino que tenemos que aprender a confiar mucho más, ¿no es cierto?, en que los católicos se vayan formando, vayan siendo cada vez más adultos y desde sus propias convicciones, con su formación, con su experiencia, etcétera, etcétera, puedan seguir, digamos, adelante. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión, yo diría esas dos palabras, ¿no es cierto? O sea, darle mayor espacio, o sea, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que darle mayor espacio a la conciencia individual en cada caso y por otra parte también hacer digamos, aprender a escuchar con mayor profundidad. O sea, no simplemente, digamos, para rebatir al otro, sino que verdaderamente a ver qué es lo que hay de verdad que yo puedo recuperar y que puedo integrar digamos, en mi síntesis de lo que yo estoy escuchando de una persona, por ejemplo, con la cual yo no estoy de acuerdo a lo mejor en pocas cosas o a lo mejor en muchas cosas. Entonces, diálogo y conciencia yo creo que son dos palabras clave. Gracias, padre. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo voy a agregar una idea chiquitita, pero Claro. que puede ser muy grande, que también a ti, Carlos, también tenemos que aprender de nuestro modelo, que es Jesucristo, que es leer su palabra, leer cómo Él actuó. Yo creo que ahí tenemos una gran inspiración como católicos. A mí por lo menos me ayuda su palabra, sus gestos. Claro, uno dice el mundo de antes es totalmente distinto al que nos tocó a nosotros, pero se pueden extractar ideas y actitudes de Jesús que puedan ser un buen ejemplo. Gracias, sin duda. ¿Carola? Ya, Adelante, Isabel, sí. yo veo la encíclica como una gran interpelación a nosotros como cristianos, a cada uno de nosotros y también como sociedad, como la sociedad que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo una sociedad individualista. Entonces, qué lindo esto de que nos muestre el Papa el concepto de la fraternidad. O sea, realmente salir de uno mismo, salir de este individualismo y salir hacia el otro, donarme, como decías tú en algún momento. Es difícil, O sea, como lo decía, algo dijo Carlos cuando habló al principio, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo salir realmente de nosotros? El Papa en otros momentos dice, salgan de su comodidad, y quizás antes nos está interpelando directamente a los que vivimos cierta comodidad. Uno tiende como hay una palabra como achancharse, y adormecernos, porque estamos bien. Podemos tener miles de problemas, pero realmente no nos falta lo básico. Y yo creo que ahí es donde está el problema, que tiene que ver que nosotros como cristianos primero tenemos que aprender a escuchar, como dices tú, a dialogar, a salir de nosotros, a donarnos y así poder dar testimonio de que somos cristianos. O sea, realmente que se nos note como sello. Y yo no sería tan pesimista como es, perdón, Carlos, yo lo veo con más optimismo. O sea, no lo mezclaría con un asunto si sale un presidente comunista o sale un presidente republicano, no le pondría apellido, me iría como a la parte sustancial. Yo creo que lo importante es el bien común y cómo nosotros como cristianos podemos trabajar por este bien común dentro de la libertad que nos dio, que se nos ha regalado. Dios nos creó con esa libertad y podemos actuar por distintos caminos, pero tenemos que actuar, o sea, no podemos ser cristianos así como hacia adentro, puertas adentro, tenemos que ser cristianos de salida, y nos cuesta, y eso es lo que yo pido todos los días, poder ser cada día más un cristiano de salida, eso.
Padre Samuel. Sí, digamos un comentario, porque un comentario. Yo creo que, o sea, lo de la comodidad, sin duda que a cada uno nos interpela de distintas maneras, ¿no es cierto? Y yo creo que también, junto con la comodidad en las cosas materiales, etcétera, etcétera, también hay una comodidad de que uno ya tiene más o menos hecho el mundo, ¿no es cierto? O sea, a ver, estamos hablando entre amigos acá, o sea, para mí, y digamos con Francisco lo hemos conversado tantas veces, ¿no es cierto? O sea, toda la crisis de la iglesia ha significado, digamos, desacomodarse. O sea, había una cantidad de cosas que a uno le parecía que estaban todas ordenaditas, etcétera, etcétera, y de repente se desarman. Entonces, ahí también hay una comodidad de decir, no, si las cosas pasan así, ya así, ya así, y esto no puede haber sido simplemente porque esas cosas no pasan, y de repente darse cuenta que sí que pasan, ¿no es cierto? Y que yo tengo también la tentación de mantenerme como impermeable, ¿no es cierto? Y seguir adelante y total, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. O tener, digamos, la apertura, se fijan, la apertura de abrirme a la realidad. Por eso digamos, el primer capítulo se trata de describir lo que está pasando y desacomodarme y rearmar las cosas. Para mí ha sido muy doloroso todo lo que ha pasado, pero les diría que estoy mucho más contento que después de que se me desarmó el edificio, poder rearmarlo de una manera más sólida, más bonita, ¿no es cierto?, más auténtica, ¿no es cierto? Esa ha sido con sencillez, les comparto un poco la experiencia que con Francisco lo hemos conversado muchas veces. Vivimos como 8 años juntos, ¿no es cierto?, y nos tocó, digamos, enfrentar muchas cosas difíciles juntos, y yo les diría, o sea, yo le agradezco a Dios la posibilidad de que se me haya venido abajo el edificio y de poder rearmarlo, porque realmente, digamos, es lo que hay, pero es verdadero, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es una linda oportunidad que nosotros podemos tener, y eso lo estoy diciendo desde mi experiencia, ¿no es cierto? Cada uno, digamos, a veces a uno le pasa, yo estoy hablando de la crisis de la iglesia, a otro le pasa, ¿no es cierto?, la crisis digamos, de cuestiones familiares, ¿no es cierto?, cuestiones de un hijo, de una hija, de esto, de este otro, y uno, el edificio que tenía armado y que desde niño pensaba que iban a hacer las cosas así, de repente, ¡brum!, se viene abajo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros verdaderamente tenemos fe en el Señor nos arma, nos rearma, y la verdad que el Evangelio es buena noticia, y el Señor verdaderamente salva, ¿no es cierto? Y eso lo podemos experimentar en mayor medida cuando a veces se nos desarman las cosas, ¿no es cierto? Y ahí realmente uno puede encontrarse con Él. Totalmente de acuerdo, gracias. Padre Samuel, tengo una pregunta desde YouTube, que nos están mandando, que también nos están viendo. Desde el extranjero. Del extranjero. Pregunta José Pedro Illanes, dice, ¿en la libertad de conciencia no podemos caer en el relativismo? Claro que sí. Claro que podemos caer en el relativismo, pero cuando nos apartamos de la libertad de conciencia podemos caer en un objetivismo que tampoco es sano, ¿no es cierto? O sea, hay una cosa, digamos así, como una de las cosas básicas de la moral es que no hay virtud, ¿no es cierto? Los que estudiamos en colegio católico, no hay virtud sin libertad. O sea, un prisionero que lo tienen, digamos, sin comer, no es una persona que uno diga, mira, qué maravilla, qué lindo el homenaje de la obediencia y del ayuno que está haciendo este señor. No, no está comiendo y tiene que obedecer porque si no le pegan y no le dan comida, punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La virtud cristiana no está en las obras que realizamos, ¿cierto? Una niñita que, entre comillas, se porta regio porque el papá la muele a palos y sabe que salió con otro tipo, uno podrá decir eso para el Ministerio de Salud, le podrá interesar, pero religiosamente no tiene ningún valor, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La libertad es un riesgo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es importante, ¿no es cierto? No es que o yo obedezco lo que me dijo el superior o hago lo que quiero, ¿no es cierto? O sea, hacer lo que quiero, todos sabemos, ¿no es cierto? Ya todos tenemos cierta edad, ¿no es cierto? O sea, cuando uno se enfrenta a tomar decisiones por sí mismo, en serio, es súper exigente, ¿se fijan? Es súper exigente. Entonces, yo creo que nosotros
nosotros debemos darle más espacio y como decía, ¿cómo se, José Pedro Illanes? ¿Sí? Toda la razón, ese es claro que es un riesgo. O sea, yo me atrevería a decir lo siguiente, ¿no es cierto? La autoridad eclesiástica es una mediación de la voluntad de Dios. Y la conciencia es otra mediación de la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Entonces, hay un riesgo en la... O sea, digamos, y como son mediaciones, nosotros tenemos que discernirlas, ¿no es cierto? O sea, digamos, nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿no es cierto?, qué sé yo, en las comunidades religiosas se dice, la voz del superior es la voz de Dios. Y eso no es cierto. La voz del superior no es la voluntad, no es la voz de Dios. Es una mediación de la voluntad de Dios y que a veces le acierta y a veces no. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno podría decir, la autoridad eclesiástica tiene la vocación de ser una mediación para la voluntad de Dios. Y tiene la tentación de identificarse con la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Pero eso no es correcto. Se fija que la autoridad eclesiástica se identifique con la voluntad de Dios, eso no está bien. Y la conciencia pasa lo mismo. ¿Se fijan? La conciencia es una mediación de la voluntad de Dios, y por lo tanto, no es lo que yo creo en conciencia, no es la voluntad de Dios así en persona. Y entonces tiene la vocación de ser una mediación de la voluntad de Dios y tiene la tentación de cerrarse en sí misma. ¿Se fijan? Porque si yo me cierro en mí mismo, claro, es poco razonable que yo me cierre en mí mismo. ¿Por qué? Porque la fe es eclesial, somos hermanos, yo necesito escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente que ahí hay un equilibrio que es bien complejo, que la cosa no es simple, pero no hay ninguna opción sin riesgo. No hay ni una opción sin riesgo. No hay un truco para encontrar la voluntad de Dios de manera necesaria. ¿Por qué? Porque los obispos también se equivocan, ¿no es cierto? O sea, no es digamos, y ha habido, digamos, entonces yo creo que ahí hay una cosa que nosotros tenemos que trabajar más digamos, de poder ir creciendo en nuestra capacidad de discernimiento y reconocer que si el Señor nos dio la libertad, nos dio la inteligencia, si la usamos bien, etcétera, etcétera, si nos formamos, si desconfiamos también de nuestra propia conciencia, como es razonable, ¿se fijan? Ese es un camino que nosotros deberíamos transitar más, a mi juicio por lo menos. Yo creo que nos podríamos, el camino para, digamos, o sea, piensen ustedes hoy día, con la Iglesia Universal, para hacer una modificación, tiene que hacer una modificación en todo el mundo, en la misma dirección, el mismo día. Eso es difícil, ¿se fijan? Es bien difícil. Con un espacio mayor a la conciencia digamos, que entra en distintos espacios culturales, etcétera, etcétera, ahí sin caer en el relativismo, ¿no es cierto?, podríamos ir teniendo una iglesia que a lo mejor es un poquito más variada y que en Austria es un poco distinta que en Nigeria, ¿no es cierto? Pero lo que pasa cuando hay reuniones de obispos, ¿no es cierto?, obviamente que el arzobispo de Viena, por ejemplo, llega a Roma con unos problemas muy distintos que el arzobispo en Nigeria, ¿no es cierto? Yo ahí, para contar una cosa simpática, una vez a mí me tocó darle un curso a unas monjas en África, ¿no es cierto? Cuando estaba estudiando en Roma, fui para allá a Central Africa. Bueno, y las monjas, ¿cuál era el problema pastoral que tenía? Uno empezaba a decir, bueno, ya, porque hablaban de los problemas pastorales que tenían. Entonces uno decía, bueno, mi problema es que nosotras salimos en la mañana a recoger a los niños a las chozas, vamos a una aquí, otra acá, le pedimos el permiso a las mamás, los juntamos para hacer el catecismo y a veces llevamos toda la mañana juntando a los niños y aparece un gorila y se escapan todos los niños y se van para su casa. No se puede evangelizar así, decían, ¿no? Claro, o sea, ese problema tiene bien poco que ver con los problemas del superdesarrollo de Austria, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que la Iglesia debería poder tener, a mi juicio, ¿no es cierto?, mayores autonomías para ir creciendo de distinta manera. Padre Samuel, Sí. yo creo que la encíclica Fratelli Tutti, que hermanos todos, yo creo que nos pasó a nosotros en nuestro país directamente, el que pasó que dejamos de ser hermanos, y por eso pasó lo que pasó, que estamos en este momento viviendo todo el mundo, porque nos preocupamos y salimos de nuestro centro, que nuestro centro debería ser Cristo,
Entonces, al salir del centro y alejarnos, se produjo que el individualismo, que cada uno se preocupaba de estar bien, solo, y el hermano importaba un rábano. Entonces, por eso que estamos como estamos, porque el centro se nos fue. Dejamos de tener como centro a Cristo y empezamos a ocuparnos de otras cosas. Y esas otras cosas nos llevaron a tener los problemas que tenemos, que si los miramos desde el punto de vista del Evangelio, es absolutamente normal que pase lo que pasó, porque el centro, Cristo nos dice que todos somos hermanos y dejamos de ser hermanos. ¿Te fijas? ¿Cuánto tiempo lleva la gente sufriendo con problemas que tenemos en Chile? Entonces, eso, como dice muy bien la encíclica, todos hermanos, nuestro problema está en Chile, que dejamos de ser hermanos y sentirnos como hermanos. Somos grupos que somos muy individualistas y dejamos de nuestro prójimo ayudarlo, que estaba en problemas, y me conformé con lo bien que estaba yo. Entonces, ese es el problema que tuvimos, que como muy bien dice la encíclica, dejamos de ser hermanos todos, y por ahí el problema que tenemos en Chile. Nuestro centro es Cristo para todos. Mientras no salgamos de ese centro y creamos lo que Dios dice, lo que Cristo hizo, sobre todo con el problema que tú hablaste de los sacerdotes, que también a mí se me cayó el armario completo, pero para mí mi centro es Cristo. Entonces ahora tenemos que rehacer nuestra querida iglesia con ustedes, con nosotros, con todos, para volver al centro y volver a ser un país más unido y todo como estamos. Por eso que encuentro que Fratelli Tutti viene muy bien en este momento a Chile. Sí, cierto, sin duda. Sí. Y eso, digamos, un par de frases nomás. Yo creo que también lo que tú dices nos indica una cosa, que finalmente seguir el Evangelio nos hace bien, y nos hace bien a todos, ¿se fijan? O sea, no es esa cosa así como que, pucha, que lata ser creyente, porque si fuera ateo lo pasaría mucho mejor, ¿no es cierto? O sea, digo, eso es cabros del colegio que decían esa cosa, ¿no es cierto? Pero uno dice, no, es que en el fondo, pucha, que nos hubiésemos ahorrado problemas si acaso nos hubiéramos preocupado más de los demás, porque hay un montón de cosas que digamos, que al país le van a salir muy caras, que a lo mejor si hubiese habido más visión, más preocupación, etcétera, etcétera, se podrían haber resuelto hace varias décadas atrás, muchos años atrás, digamos, y estaríamos en otras condiciones. Pero estiramos el elástico hasta donde dio y se cortó. Padre Samuel, yo creo que estamos en la hora, son Muy las bien, 9:10. Quiero agradecer a todos su participación, por sus preguntas, por la asistencia. Seguimos siendo comunidad a través del Zoom. Nos cuesta, nos echamos de menos, pero así nos mantenemos unidos, que es muy importante. Te agradecemos que nos alimentes también estas ganas de leer Fratelli Tutti con todo lo que significa el mensaje del Papa para todos nosotros. Le doy el pase al Padre Francisco para que nos despida. Oye, y podemos, yo tenía la oración. Sí. Si quieres, hacemos la oración y después hablas tú. Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos con un sueño de encuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, ¿no? Para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre Samuel. Como decía el Padre Samuel, somos muy amigos, vivimos hartos años juntos, y una alegría tenerte acá, que nos haya hecho este impresionante resumen y también motivación. Hay muchas frases que están buenísimas y que palabras que nos desafían. Escuchar, destino común, responsable de la fragilidad de los demás, función social de la propiedad, diálogo, recomenzar desde la verdad. Yo creo que tenemos muchos desafíos y que tenemos que ahora entrar a leerla, esta encíclica, está en internet también, que la podemos ver,
Y yo lo animo a eso. Salen muchas inquietudes, cosas que a lo mejor dice, pucha, esto como que quizás nos puedan poner relativistas y así y acá. Bueno, qué bien que desde el Evangelio el Señor nos interpela. Así que yo los animo a todos a que podamos rezar mucho, que Dios nos ayude a renovarnos mucho y que los católicos aportemos al mundo. Como estamos trabajando en nuestra parroquia, le contaba al Padre Samuel, estamos en una jornada en la cual estamos procurando ver como parroquia cómo enfrentamos este tiempo y qué es lo que nos está diciendo Dios. Así que lo animo a que podamos trabajar en las preguntas de la jornada que van en torno a esto, a la Fratelli Tutti, y el sábado 3 de julio nos vamos a encontrar en la segunda parte de la jornada para cerrar y ver cómo nos proyectamos. Así que agradecer mucho a todos. Ya los convocaremos en este canal que ustedes conocen, San Francisco de Sales, a otro tema más adelante. Así que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre Samuel. Te damos un aplauso por este interesante tema que nos entregaste. Muchas gracias a todos. Y nos